Hola, reciban un cordial saludo. En anteriores videos hemos demostrado tanto el método de interpolación lineal como el método de la beta de Newmark en su variante contemplando aceleración promedio y aceleración lineal del acelerograma. Entonces, ¿qué método seleccionaremos? ¿O qué método es el que se selecciona para hacer cálculos más específicos? Realmente funcionan bien los tres. Ahí ya es comodidad del usuario. ¿Y qué parámetros van a influir? Influirán parámetros como la capacidad de memoria o qué tanto quiere escribir el usuario. Que hoy en día no creo que uno tenga problemas con la capacidad de memoria para realizar estos cálculos. Como podemos ver en Excel es muy fácil, entonces los cálculos se realizan de manera muy rápida. Entonces, técnicamente ajustaremos a la preferencia y gustos del usuario por saber qué método implementar. Entonces, lo que sigue será comparar cómo se ve el ploteo de una gráfica con otra. Entonces, esta hoja nueva de Excel la llamaremos comparativa. Entonces, lo primero que haremos ya ni siquiera es colocar el sismo, porque el sismo nos sirvió para calcular la respuesta. Lo que estamos haciendo en este instante es calcular únicamente lo que nos arrojó el programa. Para ello, lo que haremos únicamente será copiar todas las columnas, todos los valores del tiempo, y ya que tengamos los valores del tiempo, lo que haremos será copiar las respuestas. En este caso, lo llamaré aquí... ¿Cómo lo llamaré? Pues compararemos desplazamiento. Abajo pondré interpolación lineal o lin. Aquí pondré Newmark constante y aquí pondré Newmark lineal. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Copiar toda la columna que me haya dado esos resultados. Y ya que tengo copiado los datos para el método de interpolación lineal, el método de Newmark y el método de Newmark con variación lineal, yo lo que puedo hacer es cotejar los máximos desplazamientos. Y al hacer eso, vemos que la fórmula que se hizo fue obtener el desplazamiento máximo, pero el desplazamiento máximo absoluto. Por eso tenemos la fórmula max y dentro de la fórmula max, la fórmula ABS para que obtuviéramos el valor del desplazamiento máximo. Eso lo hacemos para cada uno de los métodos y vemos que si utilizamos el método de interpolación lineal, nuestro desplazamiento máximo es de 1.3 milímetros. Recuérdense que estos desplazamientos están en milímetros. Inclusive ya lo modifiqué aquí para que se quede denotado que está en milímetros. Y lo que sigue es graficar las tres gráficas, valga la redundancia, que nos da el desplazamiento, pero en una misma figura. Y lo que vamos a ver técnicamente es solo una gráfica, como se muestra a continuación. Al terminar de graficar, lo que vemos es esto. Vemos que las respuestas son muy parecidas. Entonces, lo que vamos a hacer es únicamente ver cierto tiempo de la gráfica. Por ejemplo, podemos ver del tiempo de 20 segundos al de 70 segundos y pues les colocaré una leyenda de qué color representa cada método de solución. Y vemos un poco más del acercamiento y eso influye en que tengamos ya un poco más de visibilidad con respecto a que unas gráficas se sobreponen con otras. Es decir, los tres métodos son bastante aproximados. Pero si queremos ver un poco más de proximidad para que veamos que las tres gráficas no se traslapan, sino que hay una pequeña diferencia, veamos el tiempo entre 50 y 60 segundos. Y al seguir haciendo zoom para contemplar únicamente 10 segundos, vemos que las gráficas sí se empiezan a distorsionar una de otra, es decir,
la aproximación no es tan perfecta, pero si queremos ver cómo varía una de la otra, lo que les recomiendo es que veamos tiempos muy cortos. Inclusive si las vemos así, vemos el tiempo de únicamente un segundo y podemos notar que las gráficas que son las de Newmark, una con otra técnicamente se van a sobreponer, pero si vemos una diferencia no tan significativa, pero a fin de cuentas una diferencia entre el método de las 8 constantes, es decir, el método de interpolación lineal, con los métodos que se utilizan para Newmark. Posteriormente veremos cómo es que se construye algo que se conoce como espectro de respuesta, que nos hace utilizar este tipo de métodos de solución paso a paso, pero vemos que podemos seleccionar el que más se nos haga conveniente, porque la diferencia para la mayoría de los casos no será significativa. Y esta es la comparativa de los desplazamientos, y podemos esperar diferentes tipos de comparativas, o más bien, si hacemos comparar las velocidades y las aceleraciones, notaremos que de igual forma no hay mucha diferencia. Entonces, como les dije, realmente entre seleccionar los métodos de Newmark o el de las 8 constantes, no nos va a causar una diferencia muy significante. Lo que sí hay que esclarecer que entre un método de Newmark y un método, bueno, entre los métodos de Newmark, sí como que va a importar algo relacionado a la convergencia del método. Entonces, el método de Newmark establece que este es estable cuando los valores de tau entre el periodo sean menores o iguales a esta cantidad que están viendo ustedes. Déjenla reescribo. Si nosotros no cumplimos esta desigualdad, nuestro método de Newmark no es estable. Entonces, beta, que diga gamma, beta y pi y 2, no los podemos cambiar, ya están establecidos, ya sea para el método de la aceleración promedio o para el método de la aceleración lineal. Entonces, tampoco podemos cambiar el periodo, porque lo que queremos es obtener la respuesta de determinada estructura. Entonces, sería incongruente que si esta desigualdad no se cumple, cambiemos los periodos de la estructura. Entonces, ya no sería la misma estructura que nosotros queremos resolver. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que esta desigualdad se cumpla a partir de seleccionar un desplazamiento lo suficiente. Perdón, o sea, esta desigualdad se va a cumplir a partir de que nosotros seleccionemos un diferencial de tiempo lo suficientemente pequeño para que el método converja. Entonces, si nosotros evaluamos primeramente esta desigualdad para el método de la aproximación promedio, significa que el valor de gamma es igual a 1/2 y el valor de beta es igual a 1/4. Al continuar desarrollando, lo que vamos a tener es en el denominador pi, que multiplica a 2 por 1/2 menos 2 por 1/4. Si ahora seguimos simplificando esto, lo que obtendremos será en el denominador pi, que multiplica a 2 por 1/2 menos 1/2, y esto vemos que se va a indeterminar, porque 1/2 menos 1/2 es 0, y si esto es 0, todo el denominador lo es también. Entonces, para el método de la aceleración promedio, lo que vamos a tener es que un delta de tiempo entre el periodo tiene que ser menor o igual al infinito, porque recordemos que 1 sobre 0, y esta es cuestión de cálculo diferencial, nosotros decimos que es el infinito. Entonces, ¿qué significa que el valor de tau sobre el periodo tenga que ser menor
al infinito, significa que no importa qué valor de tau tengamos, siempre vamos a cumplir con esta desigualdad. Lo que no va a ocurrir es que tengamos una buena aproximación del problema. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos datos discretos, en este caso diremos que son los datos del sismo. Déjenme borrar esto de aquí. No va a ser lo mismo tener puntos debidamente separados a deltas muy pequeños a tener puntos muy grandes y que nosotros no sepamos qué es lo que ocurre en todo este espaciamiento. No sabemos si en esos espaciamientos el punto del medio pudo estar arriba, pudo coincidir para que fuera una línea recta, no lo sabemos. Sin embargo, para el método de la aceleración promedio, no importa cuánto sea nuestro espaciamiento, el método siempre va a tener una cierta convergencia, lo cual no ocurre cuando consideramos la aceleración lineal. Cuando estamos analizando con el método de la aceleración lineal, recordemos que el valor de gamma sigue siendo un medio, pero ahora el valor de beta es de un sexto. Entonces, únicamente nos centraremos en el denominador. Al centrar nuestra atención en el denominador, tendremos pi por la raíz cuadrada de 2, que multiplica a un medio, menos 2 por un sexto. Ahora, nosotros observaremos que esta simplificación ya no va a ser indeterminada, o bueno, ya no va a ser 0, porque si seguimos desarrollando será pi que multiplica a 2, y esto será un medio menos un tercio, lo cual da como resultado raíz de 3 sobre 3 por pi. Y como recordemos que esta cantidad está en el denominador, realmente lo que nosotros vamos a tener será entonces 3 sobre raíz de 3 por pi, lo cual podemos truncar a 0.5513. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos que seleccionar un valor de tau sobre el periodo tal que esto sea menor que 0.5513. Es decir, el valor de tau que seleccionemos tiene que ser menor a 0.5513 veces el periodo. ¿Esto qué significa? Que si tenemos un periodo de no sé, un periodo de 2 segundos, aproximadamente el valor de tau tiene que ser un poco menor a la mitad del periodo. Pero, les repito, si nosotros utilizamos los métodos de Newmark para resolver una estructura sometida a excitación sísmica, generalmente los valores de tau serán valores de 0.01, 0.02, 0.03, es decir, serán valores muy pequeños. Y realmente por eso nuestros métodos siempre van a converger. Ya cuando no converjan será porque la estructura tiene un periodo demasiado corto que sea casi el doble del espaciamiento del acelerograma. Pero rara vez, yo creo, porque no estoy seguro, yo creo que les va a ocurrir eso. Y de ahí en fuera, pues podemos seguir explicando y explicando otros métodos numéricos, como pueden ser el de la integral de Duhamel, el de la integral de Fourier, el método de Wilson, de Bose, etc, etc, etc. Pero realmente vemos que vamos a obtener aproximaciones muy similares. Hasta donde tengo entendido, no hay como un método que se desfase mucho de lo que es la realidad.